Ya tenemos. Oye, yo sí, esto para mí eran en 50 minutos, pero no pasa Estamos, nada, yo me acabo de ya, desocupar con el último paciente. sí, es que estamos con las horas distintas en cada país. Yo había Claro, pensado que eran las 18 horas de España, pero usted creo que tiene una hora menos. claro, exacto. Entonces las 18 horas de la península, pero mío era 17. No pasa nada, venga, vamos. Ya. Bueno, Déjame dar un poquito. ya está en la sala el doctor Efraín, Carlos Jaldín, el doctor Arturo Virne. Ya los vi, ya, los veo por ahí, pero tienes que darle el micrófono entonces. ¿Cómo va a ser? Dentro de un momento el doctor Efraín va a moderar la sala y él les va a dar el micrófono y ustedes van a tener que tener el audio y su video para que los puedan ver los participantes. Video, hay que. Ah, en la cámara, sí, ya te entiendo. Ok. La cámara. Sí, ¿Cuántas? Ahí tiene 53 personas dentro. sí, están entrando poco a poco y también estamos haciendo retransmisión en Facebook por un grupo que tenemos ahí. Facebook Live. Sí, en grupo. Ok. Ahí veo al doctor Freddy Farfán. Bye, bye. ¿Qué tal, maestro? Sí, sí, son varios profesionales que ya son conocidos que han asistido a varios de nuestros eventos. Querido profesor Ovidne, ¿dónde está Efraín? ¿Ya me lo sacaste de aquí o qué? No lo veo. 44. Ya, bueno, la cosa está complicada, profesor Ovidne. Eso veo que las noticias son bien fuertes. La verdad es que La verdad es que yo creo que hay una desorientación global con respecto al abordaje de este bicho y esto asociado a la mala gestión política general de algunos y otros países está generando una dramática situación. Una Nosotros, catástrofe casi. sí, nosotros aquí lo estamos pasando jodida, ¿eh? Jodida, muy jodida. Sobre todo en Madrid y Barcelona está jodida la cosa. Bueno, no adelantemos datos para que los otros puedan oír. No sé si ya no está, le han abierto el micrófono a todos y tal, pero bueno, vamos a ver. Fabiola, Bueno, muy buenos tenéis. días con todos los presentes. Buenos días al doctor Efraín Olseuer, al doctor Arturo Virne, al doctor Jorge Luis Cubrias, al doctor Carlos Jaldín, quienes nos van a compartir el día de hoy, evidentemente con el objetivo principal de mantenernos informados a todos los profesionales de salud de esta pandemia mundial. Quiero agradecerle personalmente a cada uno de ellos por aceptar y por compartir las experiencias que están teniendo en cada uno de sus países. Tenemos dentro del aula participantes de diferentes países de América, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, Perú y entonces México. Todos estos son profesionales médicos y nutricionistas y profesionales de la salud. Entonces yo le voy a dejar al doctor Efraín Olseuer para que él modere la sala y cada uno de nuestros expertos se dirijan a nosotros. Por favor, rogamos a todos los participantes que apaguen su micrófono y su cámara porque no vamos a poder tener una clara presentación de cada uno de ellos. Las preguntas, tenemos un chat que pueden hacer las preguntas por ese chat y si es relevante la pregunta y el moderador de la sala quiere darles la cámara y para que lo presenten ante todos, se puede hacer, pero eso lo haremos al final. Voy a dejarlos con el doctor Efraín, una bienvenida a todos, un abrazo fraterno desde Lima, Perú, para cada uno de ustedes. Y creo que quienes van a compartir con nosotros sus conocimientos son los mejores del mundo y lo que están haciendo en estos días, compartiendo su conocimiento es de suma importancia para cada uno de nosotros. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para los países en los cuales nos estén viendo. Los dejo con el doctor Efraín Olseu. Doctor Efraín, prenda su micro, no tiene usted audio. Lo he dejado. Bueno, gracias Rosa, gracias Rosa.
Me he olvidado de que aquí hay que usar el dedo, que no todo funciona automáticamente. El coronavirus es más automático que yo en ese sentido. Mas de todas maneras, Carlos no está con el micrófono abierto. Él no está con el micrófono abierto, Carlos. Den una mirada a la situación de él. Arturo, un placer de encontrarnos nuevamente. Jorge, repitiendo la escala. Carlos, bienvenido al grupo. A la primera y a todo el mundo que nos está acompañando de todo lado. Por favor, hagan sus preguntas directamente vía escribir, que las intentaremos responder en la medida de lo posible. Y también a todos los que vamos a participar, intentaremos dar informaciones concretas que puedan ser de utilidad para ayudar a minimizar los daños ocasionados por el coronavirus. Entonces vamos a comenzar con el doctor Arturo Pirne, para que él nos posicione hoy cuál es la visión, tanto desde el punto de vista ortomolecular como desde el punto de vista de homotoxicología en relación a las conductas que se están haciendo en relación al coronavirus y, más importante, ¿cómo estás viendo la situación ahí en Colombia? Bueno, muchísimas gracias, Efraín. Un querido abrazo para todo el grupo. Y ante todo, pues comentarles que pienso que en Colombia lo estamos haciendo bien. El presidente tomó acciones muy rápidas, se olvidó de la parte política, hizo un buen grupo de asesores, sobre todo epidemiólogos y gente que sabe de esta temática. Y lógicamente esto fue importante porque la mortalidad que tenemos en este momento es relativamente baja. El número de pacientes en cuidados intensivos es relativamente bajo, lo cual está dando tiempo a que el sistema de salud se ajuste a la posibilidad pues del crecimiento que tenga y que por tanto cuando venga una situación más caótica o más crítica, pues tengamos realmente toda la capacidad hospitalaria y la capacidad montada para poder enfrentar la situación de la pandemia. De todas maneras, yo pienso, Efraín, mi punto está en que hagamos una discusión en un sentido de aclarar los aspectos básicos de la situación fisiopatológica de esto, porque se nos había presentado como que esto era fundamentalmente una situación neumónica y que todo era al daño o a la destrucción del pulmón. Pero estamos viendo unos trabajos hechos inicialmente en China, donde han podido observar cómo proteínas estructurales y proteínas del virus tienen la capacidad de bloquear la hemoglobina e impedir entonces que se haga el intercambio oxígeno-CO2 y que eso cambiaría radicalmente la posición, porque incluso podría ser que el uso de los respiradores pudiera hasta ser contraproducente en un determinado momento, porque estamos bombeándole al paciente como si el problema fuera un problema mecánico pulmonar cuando el problema es un problema de sangre. Entonces yo pienso que es interesante intentar entre el grupo tratar de dilucidar esta nueva mirada o esta nueva presentación, porque indudablemente eso implicaría la necesidad de objetivar acciones terapéuticas distintas a las que hasta el momento se están presentando. Entonces yo pienso que sería interesante que abriéramos en la mesa esa discusión de si lo seguimos mirando, aunque lógicamente hay sepsis y hay situaciones en las cuales el pulmón se está viendo dañado y afectado por la propia sepsis y la netosis de polimorfonucleares, que más adelante puedo discutir un poquito sobre ese tema en el que he estado profundizando, pero por el otro lado, el tema de que sea un problema directamente relacionado con el intercambio de oxígeno en la hemoglobina. Arturo, ¿están en lockdown completo? ¿Están en cuarentena total en Colombia? Prácticamente sí, y la gente lo ha asumido muy bien. Desgraciadamente, podríamos encontrar que en estratos más bajos, donde la necesidad del día a día de conseguir el dinero para alimentarse o algo, hace que muchas de estas personas salgan sin posiblemente los controles adecuados, aunque el gobierno está intentando poderlo controlar. Pero ya llevamos casi, vamos para 3 semanas largas de cuarentena, la gente está en casa, estamos haciendo teleconsulta y estamos realmente confinados en términos generales de una manera satisfactoria, que es lo que ha podido ir aplanando un poco la curva y que el crecimiento de casos y la situación hospitalaria pues realmente es satisfactoria dentro de lo crítico que es esta situación.
Nosotros parece que vamos a llegar al ápice en la próxima semana. Carlos seguramente les va a comentar eso. Ya tenemos prácticamente el sistema hospitalario en algunas ciudades llenas, principalmente en lo que se refiere a servicios de UTI, pacientes graves. Inclusive como corolario de aquello que estabas diciendo, aparentemente el coronavirus no parece ser un virus con predominancia de pneumonía. La pneumonía es más un resultado de un estado de hipoxia y de un estado oxidativo que acontece en el paciente. El virus prácticamente se intercambia por el hierro del M, se liga a la porfirina y libera el hierro, y este hierro produce el radical hidroxilo, que sería el factor lesional y que produciría la tormenta inflamatoria. Más, solo quería complementar eso porque anoche salió un trabajo mostrando que los pacientes que tomaban hidroxicloroquina y que estaban en la UTI morían en la misma intensidad, 20% los que tomaban cloroquina, 22% los que tomaban cloroquina. Ese es el tipo de trabajo imbécil que se hace para tentar desprestigiar cualquier sustancia. Si le estás poniendo a un paciente que ya tiene el pulmón destruido, de que adelanta bloquearle la ligación del virus con el M, la ligación con el virus con el M, lo tienes que hacer en las fases tempranas. Por eso es que es bien importante el análisis crítico de los estudios que están siendo hechos, principalmente con intenciones de colocar en el mercado virucidas extremadamente caros y drogas extremadamente caras para intentar controlar la tormenta respiratoria. Más ahí nos vamos a Jorge. Jorge, ustedes están ya en una fase, parece, de remisión. Aparentemente están, más pagaron un precio muy alto. Ustedes tienen casi 20,000 muertos o alguna cosa así en España. Tanto donde tú estás en las Canarias como en España están en cuarentena total. Sí, España completa está en cuarentena total. Y además hay un confinamiento que está siendo bien custodiado por la policía porque la situación es dramática, no hay duda alguna. Hay 2 puntos o 3 puntos fundamentales. Uno es Madrid. Madrid, sin lugar a dudas, es el sitio donde peor ha pegado todo esto. Sobre todo en los últimos 10-15 días por el impacto que ha habido en las residencias de mayores, ¿no? donde literalmente los enfermos caen como moscas. No hay duda alguna que por el grupo etario que pertenece y las enfermedades concomitantes y todo lo que podamos hablar. Y además, evidentemente, por el poco distanciamiento que tienen entre uno y otro. Pero, por otro lado, está Barcelona, que también lo ha pasado bastante mal, y el País Vasco también, y la zona de La Rioja. Y bueno, y los demás, pues unos más y otros menos, pero si se compara con otras localidades de otros países, la verdad es que la tasa ha sido bastante alta. Yo creo que nosotros somos el país más jodido, que ha sufrido más. El 20% de la muerte, de todos los que han muerto por coronavirus, se han muerto en España. Y sin lugar a dudas eso tiene relación con ¿Hasta dónde? Esperando que me hablar. Disculpa. No, estaba poniendo acá. Entonces, la pregunta ¿cuál era? Es decir, ¿hasta dónde están aceptando el concepto de que tal vez el problema sea una enfermedad sistémica inducida por hipoxia, por efecto competitivo del virus con la hemoglobina de los glóbulos rojos, y que ese sería el factor más importante? ¿Y cómo lo estás viendo hoy el uso de varios tipos de drogas como cloroquina, hidroxicloroquina, difosfato de cloroquina, ivermectina, el último antiparasitario que algún político brasilero lo ha puesto como tal vez la solución al problema que se resolvería 94% de los pacientes en fase inicial de la enfermedad, que es uno con potencial encima de las tenias, sobre todo, a pesar de ser un parasiticida múltiple? ¿Cómo lo ves todo eso? Bueno, mira, en principio el gran problema es que todo este concepto fisiopatogénico que se engruesa desde la semana pasada con la presencia de esta teórica posibilidad se gesta de la valoración de diferentes clínicos en el mundo, sobre todo grupos de neumólogos neoyorquinos que se dieron cuenta de que el patrón de expresión clínica de la entidad respiratoria no se correspondía con las experiencias de haber tratado enfermos con cuadros similares.
Y de ahí partió esta teoría que se convirtió en un estudio, y un estudio que se convierte, yo creo, en una realidad y que permite entender un poco más lo que pasa en estos enfermos desde el punto de vista clínico en unidad de terapia intensiva en estadio 2-3. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que yo creo que el médico promedio, incluso estoy hablando de intensivistas, no tienen la capacidad de integrar conceptos de tipos moleculares que son claros y precisos para poder explicar lo que está pasando con los enfermos. Y eso trae consigo que la utilización de herramientas en pos de controlar estas alteraciones sea en este momento nula, excepto el Hospital de Valdepeña, donde logramos instaurar este protocolo integrativo con perfil ortomolecular. En el resto, aisladamente, se encuentra alguna herramienta convencional, no convencional asociada al tratamiento convencional. El tratamiento convencional aquí habitualmente está haciendo el uso de inhibidores de la proteasa, de Lopi con ritonavir, que sabes que ha dado resultados absolutamente negativos. No hay algo interesante con respecto a esto, y claro, es de esperar, porque al final, como bien tú decías ahorita, la inhibición de la proteasa lo que hace es inhibir la actividad del virus en el huésped, y una vez que no se entiende, que el asunto no se entiende. No se entiende que el virus pasa 7 días dentro del huésped, fomentando su replicación. Y una vez que sale del huésped, es que se genera una explosión importante con el famoso síndrome de la tormenta inflamatoria de citoquina dependiente, el famoso síndrome de hiperactivación macrofágica, muy conocido en el ámbito de la reumatología, muy poco bien manejado incluso por los propios reumatólogos, y que este síndrome, una vez que se genera, ya deja de ser el virus. El concepto de frenar la replicación del virus para intentar acometer este intento de control de la hipoxia sistémica que induce el virus a través de su afinidad de la glucoproteína del SPike por la porfirina, y por ese deceso de la actividad de la hemoglobina, y por esa dificultad imperiosa en que nuestros tejidos funcionen aceptablemente, porque pasan literalmente de un momento a otro de un metabolismo aeróbico a uno anaeróbico, y no entienden que un metabolismo aeróbico produce 34 moléculas ATP libre por una de glucosa y una de oxígeno, y un anaeróbico 2. Y eso, mientras no lo entiendan, no va a haber un cambio en la postura. Entonces, el tratamiento actual, incluso en estos pacientes, incluye la hidroxicloroquina, que como bien dice, poco o nada tiene que ver en esto. Si bien es una de las herramientas que se postula como inhibidora de una de las 3 proteínas que se adosa a la porfirina, junto con el favipiravir, que es un antiviral específico, pero que este no es un protocolo que se está utilizando sinérgicamente en ningún hospital en España, por lo menos publicado. Realmente hay una catástrofe enorme, los servicios no saben qué hacer, las medidas que se están obteniendo son básicas, y los protocolos que se están aplicando son los que se vienen aplicando desde el inicio. No por gusto tenemos un 20% de los fallecidos del mundo. Esa es la realidad. Carlos, da una posición de cómo lo estás viendo la situación del, como lo llaman en la Globo todos los días, el nuevo coronavirus. Parece que hay que darle énfasis al nuevo coronavirus. ¿Cómo lo estás viendo en el Brasil? En São Paulo está siendo el epicentro, está creciendo rápidamente en una posición muy larga. ¿Y cómo estás viendo, cómo estás viendo el posicionamiento de nuestros colegas, de nuestros alumnos, etcétera, en relación al tratamiento antes de que el paciente llegue a ser internado? Porque ¿cuántos se van a internar? Se van a internar 5 o 6% de la población, si fuera mucho. Y la mayor parte son pacientes que tienen problemas de inmunocompetencia, y principalmente pacientes viejos con alta comorbilidad. Más aquí en el país hemos visto casi 50% de pacientes internados con menos de 60 años, que se está viendo con mucha frecuencia. Entonces, probablemente las diferencias socioeconómicas es muy importante, y el propia cuarentena no se está cumpliendo al 100% aquí, justamente por la misma razón que Arturo estaba comentando, el hecho de que las personas tienen que matar un león todos los días para poderse alimentar y poder sobrevivir, por mucho que el gobierno haya liberado algún dinero que ni sé siquiera si ha llegado en la mano de todo el mundo, está siendo distribuido en forma parcial. Y ahí, Carlos. Bueno, prácticamente ya has expuesto todo los problemas que están ocurriendo en São Paulo.
Bueno, primero, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están asistiendo y, bueno, gracias por la invitación. Mas realmente estamos en una fase bastante difícil porque no se llegó todavía al ápice de la curva. Tenemos un ministro que está al frente que parece un alpinista. Todos los días viene atrasando el tal ápice de la curva. Lamentablemente, en lugar de ciencia, mucha cosa está yendo por el lado de la política. Existen maniobras hasta dudosas, más nosotros, como dices, tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Y particularmente tengo trabajado bastante dentro de casa, dentro del consultorio, hasta porque tenemos un gran número de alumnos, seguidores y demás, y algunos de ellos inclusive pegaron la infección, ¿no? Entonces poder orientarlos, etcétera, de la mejor forma posible, ¿no? Sí, al principio, sí, como ocurre en todo el mundo, si aparece alguien que está que no tiene nada, lo ideal es el distanciamiento social. Si hay sospechas de que hubo contacto hasta que no se tiene el resultado, ¿no? Cuarentena de esa persona. Y si se confirma el resultado, el aislamiento vertical, que sería lo ideal. Pues, lamentablemente estamos en una cuarentena horizontal y eso va a traer obviamente las consecuencias que ya están comenzando a aparecer desde el punto de vista económico y demás. Mas yendo un poco por el lado científico, esta semana ocurrió algo muy interesante, ¿no? Brasil es el primer país, y aquí en San Pablo, que está haciendo autopsias de los pacientes que vienen a óbito que mueren por coronavirus, ¿no? El primer caso registrado ya fue publicado y la forma como se está haciendo la autopsia es a través de procedimientos mínimamente invasivos. No se abre el cadáver, por obvias razones, ¿no? Más se toman las muestras a través de tomografía direccionada y funciones médicas en la parte pulmonar, etcétera. Comenzaron los primeros estudios y eso está mostrando lo que realmente está ocurriendo. Llego a la conclusión de que tenemos que pensar en dos situaciones, como es el clásico pensamiento ortomolecular. Por un lado tenemos el virus con su virulencia y la agresividad que él tiene, donde todo el mundo la mide, hace hincapié. Y por otro lado lo tenemos al paciente, el huésped, ¿no? Y ese es el punto más importante, es el punto clave para que la enfermedad pase por un cuadro asintomático, un cuadro gripal, etcétera, o la enfermedad evolúa para complicaciones mayores. Obviamente, si el sistema inmunológico está deprimido, ¿no? Está comprometido, esa enfermedad se vuelve sistémica. Mas existen muchos casos donde es localizado. Ya está confirmado que la puerta principal de entrada es la vía orofaringea, ¿no? Y la vía nasal, ¿no? Más otras fuentes también están siendo estudiadas, como la vía fecal oral, etcétera. Hasta porque este virus no es ni vivo ni muerto, ¿no? Este virus está encapsulado. Y eso es lo que lo torna viable, que a la hora que entra la célula se torna vivo y hace que la célula produzca todas las proteínas que necesita, ¿no? Y aquí un dato o sea, que sí es interesante, porque pensamos, ¿será que 100% de las personas en el mundo van a ser infectadas por el virus? ¿No? Y probablemente no, ¿no? Sí, gran parte de la población está siendo afectada, mas sabemos que la mayor parte todavía está en aquella fase que no es sistémica, ¿no? Y claro, llama la atención cuando esos pacientes, y vemos, por ejemplo, entre los factores de riesgo en esos pacientes se ven datos importantes, ¿no? Obesidad, diabetes, síndrome metabólico, ¿no? Diferentes marcadores, ¿no? Que quieren utilizar como marcadores de riesgo cuando en realidad pueden ser hasta marcadores de riesgo ya preexistentes, como fibrinógeno elevado, dímero D alterado, alteraciones a nivel de las enzimas hepáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y el virus en realidad puede ser apenas un factor acelerador de una enfermedad que ya está de base en el paciente, como es la diabetes, como es la obesidad. 70% de los pacientes que murieron en San Pablo o son obesos
o son portadores de diabetes y síndrome metabólica. O sea, existe un factor proinflamatorio, existe un factor de estrés oxidativo por atrás, más o tocaron el tema de la hemoglobina, ¿no? Me tomé el trabajo de revisar de cabo a cabo ese trabajo, de dónde viene. Es un trabajo que hay que tener cuidado y eso lo quitaste bien en relación a los trabajos, porque en este momento todo el mundo tiene acceso a trabajos científicos, ¿no? Fue prácticamente liberado una gran cantidad. Y hay una gran cantidad de información que en lugar de enseñar a la población e inclusive a nuestros colegas, está desinformando, ¿no? Porque ese trabajo que fue hecho con el tal de la hemoglobina, metahemoglobina, no es ningún trabajo científico, no fue hecho en vivo, no fue hecho in vitro. Es un trabajo que se colocó información en una computadora y es como si se le hubiera preguntado a la computadora. Y ahí, ¿qué piensas, ¿no? De este problema, de este virus que puede hacer, porque no se explica ni cómo el virus puede llegar a ocupar el lugar del hierro, ¿no? Ciertamente sabemos del potencial oxidativo del hierro, keto, Haber-Weiss, etcétera, mas no necesariamente debería ser a través de ese mecanismo. Lo importante sí que abrió una luz para que los estudios continúen, ¿no? Ahora, volviendo un poquito al tema de la autopsia, ¿no? ¿Qué es importante, lo importante de la autopsia? En el pulmón del paciente, y es interesante porque este paciente no murió por toda la sintomatología clínica del COVID-19, más el examen de PCR, reacción de cadena de polimerasa, dio negativo, ¿no? Más como dio la clínica positivo, es lo que llamó la atención para ir a la autopsia. Cuando se hizo la autopsia, ¿qué se encontró en el pulmón? Un gran infiltrado intersticial, ¿no? O sea, la lesión pulmonar tiene predominantemente una intersticiopatía con infección bacteriana sobreagregada, ¿no? Ya que el pulmón tenía bajísimos niveles de linfocitos. O sea, por algún motivo ese paciente o estaba o se volvió inmunocomprometido y no tuvo respuesta en la actividad de los linfocitos, ¿no? Que son importantes para la producción de anticuerpos, para la formación de células Killer, etcétera, etcétera, que ya conocemos, ¿no? Ahora, ese es un problema pulmonar. ¿Por qué está afectando mucho a la parte pulmonar? Existen mecanismos ganglionares, linfáticos que explican esa vía, que no están siendo adecuadamente explorados ni estudiados a nivel molecular, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la vía de la cascada del leucotrieno B4, por ejemplo, en ese mecanismo, ¿no? Y si los bloqueadores del leucotrieno B4 de repente funcionarían o no funcionarían, ¿no? La presencia de los receptores ACE2, ¿no? Que son importantes, es la fechadura para que la llave, que es la proteína de spike, entre dentro de las células y produzca el estrago. Entonces, dependiendo de cómo está la condición preclínica del paciente, es que está viniendo la manifestación. Porque ese paciente no murió solamente por un problema pulmonar, estuvo asociado a un problema de insuficiencia renal, con aumento de urea y creatinina. O sea, ¿no? Es como si el virus, una vez que deja de ser un problema localizado y se torna sistémico, en ese proceso de sistematización, él puede afectar pulmón, riñón, se transforma así en una enfermedad sistémica. Ese es un punto que tiene que ser un poco más estudiado, un poco más investigado. Se habla mucho de la cloroquina, pero en realidad habría que ver todas las propuestas de moduladores de inflamación que existen, ¿ok? Y montar la estrategia terapéutica, ¿no? De acuerdo a cada paciente, de acuerdo al cuadro clínico y exámenes de laboratorio a cada paciente, ¿no? Tengo colegas que hicieron coagulación intravascular diseminada. Algunos que tenemos uno que sobrevivió porque fue heparinizado a tiempo, ¿no? Como existe gente que sí usó cloroquina, usó omega 3, usó vitamina C, usó vitamina B12, ¿sí? ¿No? Y la pasaron muy bien, ¿no? Entonces, la actitud, el tratamiento en la hora adecuada es lo que realmente está ayudando a disminuir la agresividad que este virus encuentra cuando el paciente está no apenas inmunocomprometido, sino también tiene patologías preexistentes que terminan complicando el cuadro de base del paciente, llevándolo al óptimo. ¿Alguien quiere tejer algún comentario encima de lo que Carlos comentó?
Entonces voy a hacer yo, que vamos a hacer. Me parece que me Ah, ha puesto mira, el yo moderador. creo, bueno, dale tú, dale. En verdad que aquel trabajo que ha sido hecho en relación a la teoría asociada al M y a la porfirina fue un trabajo observacional, inclusive quien lo describe el trabajo se intitula no médico al final del trabajo. Exactamente. Eso quedó claramente, más él ha hecho ese análisis interpretativo después de analizar los pacientes que eran portadores de malaria y el plasmodium tiene una vía de acción más o menos similar en esos pacientes. Por eso que para pacientes que va a ir a un lugar donde existe malaria endémicamente, se recomienda tomar cloroquina 7.5 miligramos por kilogramo peso durante 7 días, que lo va a tener protegido contra una eventual agresión de la malaria y con eso, más en realidad, no es para matarlo directamente al plasmodium, porque no va a tener niveles farmacológicos, a pesar de que dura dentro del organismo 60 días. Acuérdense que la cloroquina es un inmunomodulador de acción retardada y cuya acción más importante es 1,6 y TNF. Y lógicamente, en todo este tiempo nadie ha publicado alguna cosa para intentar desmerecer esa teoría así abiertamente. Yo vi una única materia que fue publicada por un cara que también es médico, más que se dedica más a la parte de pesquisa y estudios epidemiológicos, y le pidieron a él que haga un posicionamiento en relación a ese estudio relacionado en relación a la hemoglobina, y yo lo tengo ese estudio para quien quiere tener acceso a él. El estudio es demasiado pobre También para quien se intitula un bioquímico y demás. Todo él le coloca puede ser. El otro fue mucho más taxativo. Por mucho de no ser médico, hizo una correlación bastante interesante. Y yo creo que la causa fundamental de que esos pacientes terminan desenvolviendo el cuadro hepático y el cuadro renal es la hipoxia inducida en esos pacientes. Claro, por supuesto que sí. Descarga inflamatoria muy grande. Tanto es que no lo ves inicialmente el problema hepático. El único paciente que se ha muerto y que yo he acompañado los últimos 3 días es un paciente de Ecuador, que no lo conozco, no sé quién es, nunca lo he visto en mi vida, más que fue internado el día 30 de marzo con el cuadro. Y cuando yo recibí los exámenes, más o menos el día 6, 7, 8 de abril, no me acuerdo exactamente, los exámenes de él estaban perfectamente normal. Tiene 3 cosas que estaban fuera del padrón. Velocidad de eritrosedimentación extremadamente elevada, proteína C reactiva extremadamente elevada, dímero D extremadamente elevado y la ferritina, que normalmente de él supuestamente era 200, estaba como en 1300. Más tenía urea, creatinina normal, TGO, TGP, todo normal. Cuando los recibí el examen, ese examen fue del día de la internación. Ese examen fue del día 2, 3 de abril más o menos. El día 6 de abril solamente ferritina y dímero D habían aumentado. Y al día que yo les dije, bueno, me den los exámenes de hoy para poder tomar una decisión para tratar, pues traté varios colegas de Ecuador, más en fase inicial, y todos han salido, todos están recuperados. Si fue la cloroquina, si fue acitromicina o si fue que han cesado mucho, es irrelevante. Más en este momento, en fase inicial, tienes que intentar todo lo que sea posible para evitar que llegue a la fase de que eventualmente ser ventilado. Y en este paciente, cuando yo ya iba a decidir el tratamiento, porque antes llegué a pensar en la posibilidad de altas dosis de vitamina C, cuando recibo el examen al día siguiente, transaminasas pasaron de 100, urea fue para 120, creatinina pasó para 4. Entonces está mostrando de que el problema es realmente sistémico y no debe ser el virus. Y lo más interesante es que yo había pedido de ese paciente cultura de sangre para ver por qué le presentaba una leucocitosis de 17.000, 18.000 y presentaba predominio total y absoluto de neutrófilos. Tienen 89% de neutrófilos. Prácticamente no tienen linfocitos. Entonces la sospecha es que había una infección bacteriana sobreagregada, una septicemia, más todas las culturas que fueron hechas dieron negativas. Claro que puede haber dado negatividad porque en el medio del tiempo han debido usar claritromicina o alguna otra cosa junto a los pacientes. ¿Cuándo vi ese resultado? La autopsia tiene positivo,
Las autopsias hechas vienen todas con infección sobreagregada. Fueron 4 ya hechas en el Brasil, 4 autopsias mínimamente invasivas. Autopsia pulmonar. Foco pulmonar, foco pulmonar, foco pulmonar y foco gastrointestinal. Yo vi algunas de las biopsias, além de que muestran grande cantidad de microtrombos, también están mostrando una grande cantidad de vasos altamente dilatados. Y esos vasos altamente dilatados quiere decir que son aquellos que están con mucha sed y están necesitando de eritrocitos. Y esos eritrocitos no están consiguiendo ser completados cuando la función renal se compromete. Disminuye la producción de eritropoyetina, disminuye la biodisponibilidad de fierro. Ese paciente se murió 2 horas después. No quería llegar a una situación tan extrema como esos pacientes, porque ellos se presentan el menor número. En verdad que tenemos mucho que se puede hacer antes de llegar a ese 5%. Y creo que la idea de esta reunión es principalmente qué podemos hacer y qué vamos a hacer con aquellos que van a salir y cuánto tiempo tenemos que tratarlos. Vamos a suponer que 80% nunca han tenido coronavirus. Es decir, que han tenido el coronavirus y no han tenido sintomatología ni una. Que es 80% de la población, se calcula. Hasta yo creo que he tenido, cuando me he vuelto de España, que tuve 2 días de malestar y se me pasó. Entonces, yo no sé, yo no hice aún el test. El Fleury, por si acaso, aquí en el Brasil está haciendo gratuitamente por los médicos el examen de IgA e IgG para identificar quiénes ya tienen el portador de los anticuerpos. ¿Mas qué vamos a hacer después? Han salido trabajos ahora en Corea mostrando que pacientes que habían sido infectados aún han tenido una recidiva o tal vez el virus no se haya escapado. Los exámenes rápidos son totalmente falsos, positivos y negativos. Apenas 5 a 10% da positividad. Eso comienzan a positivizarse. Los rápidos, cuando ya tienes IgG y tienes IgM, eso quiere decir en el día 15, en el día 20, en el día 30, en el día 40, porque teóricamente parece que el virus se queda, o la respuesta de la tormenta inflamatoria del virus se queda marcada en el organismo durante un buen par de semanas. En esos pacientes que he dado alta hoy en Ecuador, por ejemplo, los niveles de ferritina una semana después de haber tratado, y les he dado corticoides inclusive a esos pacientes, y la idea de heparinización después de ese estudio de biopsia es evidente que tiene que ser hecho en la mayor parte de los pacientes que están internados con alto grado de problemas. Mas en los pacientes que están con cuadros leves, en aquellos cuadros que no podemos identificar que el paciente realmente debe o no debe, ¿qué es lo que se puede hacer? Ser o grande quitose, porque a grande transmisión es deles, a grande transmisión no es dos pacientes que están internados. Portanto, es que o lockdown, sí, claro, el lockdown fue hecho justamente para evitar que se acumule el sistema de salud del mundo. El lockdown no fue hecho para matarlo al virus. El lockdown ha sido hecho para atrasarlo al virus, o cansarlo al virus. Al tiempo que el sistema de salud que está saturado. ¿Me has visto en España? No dio cierto. En Estados Unidos. No dio cierto porque se hizo muy tarde. Aquí no dio cierto porque se hizo muy tarde. Claro, en Estados Unidos aparentemente está dando, y ellos están ya en como 700,000, 800,000 casos. Ya tienen como 20,000 muertos. Mamá, Estados Unidos, él agarra la máquina, imprime dinero y monta ventilador donde tú quieras. Complementa, Carlos, la idea. Ya que tocaste el tema, creo que es importante pasar para los colegas que nos están asistiendo la cuestión de interpretación laboratorial y el diagnóstico. Exactamente en ese grupo que dijiste que está pasando esa fase, si fue infectado o no infectado. Por lo menos es una conducta que ya he comenzado a tomar, porque no he vuelto 100% a mi actividad, mas no podemos dejar de cuidar de aquellos pacientes que son graves y uno les tiene que continuar dando asistencia. Y vienen con aquella duda: doctor, estuve gripado, usted me dijo que me quede en casa, mas ahora estoy bien, etcétera. O sea, ¿qué hacer con esos pacientes? ¿No? Por lo menos por lo que revisé por los trabajos y lo comencé a hacer, que eso está en plan de inicio, ¿no? Hasta porque es un virus que definitivamente, de punto de vista bioquímico, es sí una hipoxia, hasta porque como fue confirmado por la autopsia que hay un predominio de fibrosis pulmonar como secuela de aquellos que irían a sobrevivir, ¿no? Entonces, estamos hablando, la fibrosis pulmonar compromete el cambio gaseoso a nivel hematoalveolar. Si va a ser por vía de hemoglobina, metahemoglobina, si va a ser por el factor inducido por hipoxia,
Si va a ser, el asunto es que termina desenvolviendo un estado de hipoxia celular. Y sabemos que el resultado de la hipoxia celular es aumento del estrés oxidativo y aumento de la inflamación, ¿no? Entonces, en esos pacientes en fase inicial, creo que una estrategia de modulación de la inflamación, una estrategia antioxidante adecuada, ¿no? Me parece que es extremadamente importante. ¿Cómo se va a montar esta estrategia? Si va a ser con cloroquina, si va a ser con omega, si va a ser con curcumina, ¿tá? Si va a ser con corticoide. Creo que cada cuadro clínico, cada paciente tiene que ser evaluado en forma personalizada y hacer el tratamiento más adecuado para esos pacientes. Y en relación a la parte del diagnóstico, realmente está dando un baile muy grande porque hay muchos exámenes que dan negativo y el paciente está positivo y solo se llega a pensar porque aparecen con el cuadro clínico del COVID, ¿no? En realidad, el examen de reacción de cadena de polimerasa, ¿no? Que actúa identificando el virus, tiene una validad, ¿no? Lo máximo entre 5 y 7 días post contacto, ¿no? Entonces va a ser muy difícil pegar al paciente en esa fase. Probablemente vamos a pegar a la grande mayoría, ¿tá? En una fase posterior. Mas mismo así, los llamados expertos, ¿no? Que están al frente de grandes poblaciones, recomiendan hacer el examen para ver si el virus está positivo o negativo, mas no es suficiente para el diagnóstico. Tiene que acompañarse con IgA, tiene que acompañarse con el IgM y tiene que acompañarse con el IgG. Ahora, ¿qué es lo que está llamando la atención? Que el IgA aparece, sí, a partir del 5º día, ¿no? Por los próximos días aparece el IgA, mas cae muy rápidamente. Y en muchos pacientes no está apareciendo el IgM. El IgM está dando negativo, que todo el mundo espera encontrar IgM, ¿no? Y a veces en lugar del IgM se está anticipando el IgG. Y eso es lo que está dejando a muchos colegas que veo por ahí doido y mandándome inclusive preguntas, ¿no? Entonces, en este caso, parece que el IgG no está siendo apenas una secuela inmunológica, como normalmente lo consideramos, y está apareciendo de forma anticipada, hasta porque no nos olvidemos que no existía inmunidad específica para este virus. Está comenzando a desarrollarse en aquellos pacientes que entran en contacto y sobreviven, está comenzando a desarrollarse la tal de la inmunidad específica, el tal del IgG, que lo iría a proteger supuestamente para futuras infecciones. El problema es que si este virus tiene procesos de mutación, va a tener posibilidades de reinfección. Mas la mayoría de los casos que fue encontrado de supuesta reinfección, en realidad son complicaciones de las enfermedades de base, como citaste, complicaciones del punto de vista hematológico, coágulos, trombosis. Y otro dato importante, citaste niños, ¿no? Gente joven que estaba cada vez más apareciendo en los hospitales. Mas todos esos niños jóvenes que están viniendo a óbito tienen una enfermedad de base y la mayoría es una colágenopatía, o es una psoriasis, o es un paciente asmático, o es un paciente con rinitis alérgica de base, siempre tiene algún proceso inflamatorio en actividad. Ni quiero pensar de cuántos pacientes con disbiosis, la disbiosis puede terminar potencializando o comprometiendo la parte de inmunidad, ¿no? Yo creo que, por lo menos es mi posicionamiento, es que, bueno, dejemos que el virus continúe matando entre las grandes industrias farmacéuticas para ver si una hora lanzan la vacuna o el preciado antiviral específico, y nosotros tenemos que trabajar en los pacientes en el web, ¿no? Y lamentablemente no hay un tratamiento genérico para todo el mundo. Cada caso es un caso. Predominantemente hay aumento de los niveles de ferritina, predominantemente hay comprometimiento de la función renal, de la parte pulmonar, marcadores de inflamación en las alturas, etcétera, en estos pacientes. Mas después que el virus desaparece, queda en el paciente la famosa tormenta inflamatoria. Es por eso que hasta el corticoide está dando resultados en él. Si seguimos el corticoide en la fase de actividad viral, en realidad ayudaríamos hasta que el virus se disemine, ¿no? Entonces, lo ideal con el corticoide no es entrar un poco más tarde, más como dijiste previamente y lo más rápido posible, sí entrar con estrategias que tengan menos agresividad y consigan obviamente minimizar ese estrago inflamatorio que compromete el sistema inmunológico del paciente. Arturo,
Efraín. Danos una posición sobre lo que está aconteciendo en el mundo en relación al uso de vitamina C, principalmente en las fases primarias. No adelante usar altas dosis de vitamina C cuando el paciente ya está en una tormenta inflamatoria. Lo vamos a atormentar al paciente. Es decir, más Claro, en las fases iniciales donde queremos aumentar la capacidad de sobrevida de los linfocitos, explorar la explosión respiratoria, etcétera. Tiene mucho trabajo que se ha hecho principalmente en China. Y les voy a dar una información. Yo conversando aquí con un colega nuestro que es dueño tal vez de la mejor farmacia de manipulación de inyectables y que produce inyectables para la industria farmacéutica, porque son productos muy baratos y la industria farmacéutica produce para los hospitales, disculpen, porque la industria farmacéutica no quiere producir ese producto que es muy barato. Hay que vender mucho para tener una margen, entonces se lo dejaron a él para producir como bicarbonato, como sulfato de magnesio, como vitamina C. Y me dijo que nunca había producido tanta vitamina C para los hospitales. Y eso no quiere decir que lo está produciendo para el hospital agarrarlo y botarlo a la basura. Con certeza lo está usando. Inclusive yo vi en aquellos pacientes más graves en Ecuador que ellos estaban usando vitamina C en bajas dosis en esos pacientes. Entonces, nos posicionas en relación a eso. Y después vamos a ir a discutir una cosa que es mucho más importante. La gran mayoría que nos está acompañando probablemente está pensando qué hacemos para los pacientes ya que nos vamos a verticalizar en la cuarentena o vamos a volver a salir a trabajar porque el mundo va a morir si no se trabaja. Es decir, si no nos mata el virus, nos va a matar la depresión, la angustia, la ansiedad, el desespero y la falta de dinero y el hambre. ¿Y qué hacemos principalmente en el acompañamiento de los pacientes a posteriori? Es decir, el paciente, yo he descubierto, así en esos pacientes, que muchos de esos pacientes, después que han tenido la alta, todavía tienen una tos esporádica, más dímero D todavía está alto, PCR todavía está alto, ferritina está alto. Entonces, ¿será que ese paciente aún está en fase de contagio? ¿Será que ese paciente aún es un potencial contaminador? No da para hacer examen para todo el mundo, no da para hacer. Lo ideal sería hacer en ese paciente IgM y IgG. Si IgM estaría todavía alta, ese paciente es probablemente contaminador, más si IgG está alto, probablemente ese paciente adquirió resistencia. Entonces, ¿qué posicionamos en relación a la vitamina C? Bueno, yo pienso allí, Efraín, que hay que analizar algunos aspectos que son claves con respecto a esto de la vitamina C. Primero, saber el uso diferencial de la vitamina C por parte de las estructuras del cuerpo. De hecho, hablamos de órganos primarios, órganos secundarios y órganos terciarios. Los órganos primarios en el uso de la vitamina C son los leucocitos, que son indudablemente los que logran incluso tener concentraciones milimolares. Luego tendríamos las glándulas suprarrenales y tercero tendríamos el sistema nervioso. O sea que si nosotros pensamos pacientes que están sufriendo tormentas de alteraciones pues importantes en su patrón, como tú decías ahora, con unos neutrófilos supremamente elevados, y ahora voy a hablar especialmente de los neutrófilos. A esto sumado, por ejemplo, el hecho de que tienen unas glándulas suprarrenales bajo una condición de estrés, y hay una amplia cantidad de bibliografía que nos muestran la importancia de la glándula suprarrenal gastando y consumiendo los niveles de vitamina C cuando está en estrés, y finalmente la hipersimpaticotonía, que es otro factor de depresión. Y si pensamos que la gente no se está alimentando bien, que los pools de vitamina C básicos tisulares pueden estar bajos en los pacientes, sobre todo cuando se come mucha carbohidrato y mucha azúcar, que son competidores directos frente al ascorbato, pues es posible que la gente esté manejando unos niveles de ascorbato tisular moderadamente bajos y no realmente satisfactorios. ¿Por qué esto es importante? Por el papel que tiene la vitamina C con respecto a los neutrófilos. Y cuando se ha demostrado que cuando existe deficiencia de vitamina C en los neutrófilos, hay la tendencia a la formación de la netosis. La netosis son estas redes de polimorfonucleares neutrófilos que se forman a nivel de la matriz extracelular, y que esta netosis, que es un mecanismo perfectamente fisiológico y benéfico para contrarrestar los patógenos, en exceso se convierte en peligroso. De hecho, está demostrado que la destrucción de los pulmones, la acute lung injury es producida
por la netosis de polimorfonucleares neutrófilos que genera un exceso de cantidades de enzimas proteolíticas, de proteasas, etcétera, que destruyen entonces el tejido pulmonar y que llevan al paciente a este problema. En los estudios que se han hecho en animales y con modelos luego pasados a humanos, se pudo observar, por ejemplo, que si el polimorfo nuclear neutrófilo está deficiente en vitamina C, entonces tiene una tendencia a producir una mayor netosis porque ese polimorfo nuclear deficiente de vitamina C tiene una apoptosis ralentizada. Y por lo tanto, el clearance, la limpieza de polimorfos nucleares de la zona de la matriz no se lleva a cabo adecuado, se acumulan demasiados polimorfos, se forma esta estructura de las redes que empiezan entonces a destruir y a dañar el pulmón. Por otra parte, se encontró que si los polimorfos nucleares neutrófilos estaban deficientes en vitamina C, había una mayor actividad del factor nuclear kappa beta y por lo tanto nos encontrábamos frente a mayor problema del daño tisular. De hecho, se pudo hacer, por ejemplo, en modelos animales, peritonitis fecal inducida en ratones gulo negativo para la gunolactona oxidasa, que permitía entonces demostrar que los ratones que eran incapaces de producir vitamina C morían más fácilmente, tenían más problemas, es decir, que la vitamina C era un determinante fundamental para precisamente los problemas de sepsis y los problemas de destrucción. Hay otro punto importante, que es lo que se llama la descondensación intracelular rápida de la cromatina nuclear, que es el sello distintivo de la mitosis y que se encuentra sobre todo en estos polimorfos nucleares que producen la que se llama peptidil arginina deaminasa en la forma PAD4 que la producen los polimorfos nucleares. Y que se encontraba entonces que esta enzima proteolítica estaba extremadamente expresada cuando encontrábamos la netosis, que hoy día incluso se considera un factor determinante para la muerte en las unidades de cuidados intensivas por encima de otros elementos, incluso de los marcadores SOFA. Hay una buena cantidad de estudios y de publicaciones sobre el uso de la vitamina C en la sepsis. Estudios previos a este momento, o sea, estudios que arrancan ya en la última década, que demuestran indudablemente que el paciente que recibe vitamina C, que le podemos mantener su pool de vitamina C, ese paciente tiene mejor posibilidad, menos tiempo en el respirador, menos tiempo de hospitalización, menos necesidad de vasopresores. Hay una gran cantidad de información que nos demuestran que indudablemente la vitamina C es clave e importante para esta situación a la que nos estamos enfrentando. Esto llevaría a proponer no solamente un incremento en frutas y verduras en la dieta normal de las personas, sino a lo mejor también una toma oral, desayuno, almuerzo y comida de vitamina C con la finalidad de garantizar que podemos tener todos los niveles primarios, secundarios y terciarios de los tejidos con las cantidades milimolares, en el caso de los leucocitos, micromolares, en los casos de los tejidos, que garanticen que estamos bien de vitamina C y que por lo tanto las respuestas inflamatorias y sobre todo los estados hiperinflamatorios como el que se presenta aquí en el caso del COVID, pues no nos vayan a llevar indudablemente al riesgo de muerte en los pacientes. Entonces yo sí pienso que la vitamina C juega un papel clave. Tú sabes que los dos estudios terminados en la China, pues dieron positivos y de hecho Shanghái ya indujo que se incluyera la vitamina C dentro de los protocolos. Esperemos que va a dar el estudio en los norteamericanos que todavía no ha terminado, pero sí considero que la vitamina C, tanto preventivamente en la vía oral como la vitamina C precozmente en el paciente que se hospitaliza. No tengo por qué esperar a que el paciente pase a UCI para ponerle vitamina C. Debo empezar a ponerle vitamina C en el momento en que se hospitaliza, precisamente para evitar que pase de hospitalización a UCI, que es el problema que tenemos. Hay muy buena información, hay muy buena data que demuestra que el sistema inmunológico deficitario en vitamina C es un sistema inmunológico que va a funcionar más alteradamente, más anormalmente y que por lo tanto la vitamina C sí puede ser un factor de prevención importante para tenerlo en cuenta en este momento. En realidad lo que eres de la idea de que pacientes que son, digamos, de
alto riesgo, comorbidad o pacientes que no van a mantener la cuarentena, que por alguna razón tendrían que salir a trabajar, no tener vitamina C por vía oral, por lo menos para aumentar la capacidad fagocitaria del organismo, tal vez un poco de zinc para mejorar la conversión del linfocitos TOB, mas eso no va a impedir de que él eventualmente al exponerse al virus entre. Y hay una cosa también interesante, y voy a pasarle el micrófono a Jorge. Hay una cosa muy interesante de lo que Carlos comentó sobre los niños teniendo el problema es interesante saber de dónde vienen esos niños, cuál es el nivel socioeconómico de esos niños que están viniendo para el hospital, y si son niños que han sido expuestos y si son niños que tienen comorbidades asociadas. Ese es un dato que sería muy importante. Tanto es de que no existe todavía, porque el trauma está tan grande que no existe cómo hacerlo. Mas probablemente cuando esto esté cerca del final, vamos a tener realmente una noción hasta dónde este fenómeno llega, y cuál es el nivel socioeconómico de los más afectados. Ya lo hemos visto en dengue, en Zika, en chikungunya, etcétera, que normalmente son donde hay menores condiciones socioeconómicas que este fenómeno acontece. Jorge, ¿estás fuera? No, estoy dentro, estoy trabajando, pero estoy dentro. Entonces, la pregunta es para ti ahora. Ustedes han conseguido, así en una forma inédita, colocar un protocolo terapéutico en España. Y me gustaría que les cuentes a todas las personas y lo que están viendo hasta ahora en términos de resultados, de todo lo que ustedes han hecho. Es verdad que el tiempo es muy corto, más es corto en todo lo que se ha hecho hasta ahora. Más es espeluznante solo pensar de que han conseguido en un hospital clásico convencional implementar una idea desde el punto de vista ortomolecular. Bueno, primero aclarar, son dos cosas. Es que he oído tanto que tengo algunas dudas que hubiera querido preguntarle sobre todo a Carlos, ¿no? De la forma en que él ve algunas cosas que yo las veo de otra. Pero bueno, en cualquier caso voy a intentar responder lo que tú me comentas. Más haz la controversia, no hay problema. Claro. Bueno, empezamos por la controversia. Bueno, Carlos, yo creo que estamos en el siglo XXI. Yo creo que una de las cosas que genera una diferencia notable con la medicina que hacíamos el siglo anterior es la presencia objetiva de las ciencias ómicas como parte de los elementos diagnósticos, no solamente del elemento para tomar una decisión terapéutica en términos objetivos, sino para hacer un diagnóstico preciso. Nosotros hace 2 años titulamos el congreso nuestro Las ciencias ómicas en la medicina ortomolecular, justamente por el valor que tienen estos estudios que tú hablabas. Desde mi punto de vista, creo que lo ves peyorativamente, no sé si es así o no, ya tú dirás si lo ves así o no. En cualquier caso, yo creo que este estudio hecho a nivel de un departamento de ingeniería de una universidad en China tiene un valor sustancial para intentar hacer lo que no estamos haciendo los médicos. Los médicos no estamos tomando el toro por las astas, no estamos tomando determinaciones objetivas con lo que está pasando. Se nos están muriendo los enfermos y no tenemos el valor de enfrentarnos a entender o intentar entender nuevas vías para poder explicar esto que está pasando. Y este estudio viene a aclarar lo que además ha sido una necesidad desde el punto de vista clínico. Tal vez ustedes que han tenido menos pacientes afectos hasta la fecha no lo han sufrido, pero aquí sí se está sufriendo, con literalmente un desenfreno para poder intentar hacerlo mejor con los enfermos, dado que las directrices hospitalarias siguen siendo absolutamente estoicas y estructurales. El 26 de marzo pasado, una exalumna me manda un WhatsApp y me dice en el WhatsApp que le ayude porque ella es anestesista, está trabajando en una REA, en un hospital en Castilla-La Mancha, en una zona de España, y me dice que por favor que le ayude porque se le están muriendo los pacientes con una frecuencia brutal. Esa sala de reanimación se ha acondicionado como unidad de terapia intensiva para poder atender pacientes graves. Y empezamos a teorizar, literalmente haciendo un raciocinio básico de lo que podía estar detrás de todo este fenómeno, que podríamos intentar modular objetivamente con herramientas de corte ortomolecular para poder ayudarle a estos enfermos. Y así nació este protocolo que comentaba Efraín. El protocolo no está institucionalizado en toda España, ojalá. Está institucionalizado en ese hospital,
sé de algunos otros hospitales que una vez que logramos diseñar el protocolo básico inicial entre la doctora y yo, nos han pedido la referencia, incluso nosotros lo hemos puesto en la web de la sociedad de la SESMO para que cualquiera pueda descargar el protocolo básico y sepa lo que se está haciendo en el hospital. Y con el protocolo básico la situación es la siguiente: estamos en el día 18 del protocolo básico, el volumen de pacientes fallecidos ha disminuido potencialmente. Esos son datos preliminares, esto evidentemente me lo están dando ellos de feedback. Yo creo que esto está siendo reclutado para hacer un estudio a posteriori. Y donde ven una mejoría notable es en el patrón radiológico y en el patrón el patrón de control de los elementos, de los marcadores inflamatorios. Lo cual, evidentemente, el patrón radiológico creo que se debe objetivamente a este estado posiblemente de estrés oxidativo marcado por Fenton Haverty-Weiss, por la liberación de hierro libre de forma tan marcada. Y así podríamos entender por qué este patrón radiológico es bastante diferente a lo que observamos en otros SARS anteriores o en el MERS del 2005, que fue en el Medio Oriente y que tuvo una tasa de mortalidad incluso bastante más alta, solo un 38%, sin embargo, fue netamente localizado en esa zona. Entonces, con este feedback ya para mí es suficiente. No hemos podido instaurarlo todo. De forma global, el protocolo lleva el aporte de 15 gramos de vitamina C endovenosa al día. Lleva el aporte de 20.000 unidades de vitamina D diaria, que se asustan las enfermeras porque piensan que eso es demasiado y que los pacientes van a morir por un exceso de vitamina D. Lleva asociado 600 miligramos de N-acetilcisteína endovenosa cada 8 horas. Lleva asociado 900 miligramos de sulfato de magnesio endovenoso. Lleva asociado, como corresponde, es un protocolo de integración. Lleva asociado el uso de metilprednisolona los primeros 5 días, que es un tema que está institucionalizado ya, porque se ha visto, y yo tengo varios estudios mostrando que el uso de esteroides por 5 días genera un beneficio notable. No hay duda alguna que posiblemente si a los pacientes que mueren hagamos biopsia, vamos a encontrar una sobreinfección bacteriana, la mayoría de ellos secundariamente al estado paupérrimo de su homeodinamia y su condición inmunológica, y sin lugar a duda al propio uso de los corticoides. Es una de las cosas que ha sido siempre muy contravalorada en el uso de esteroides en los cuadros virales, pero en esencia, asociado a esto, hemos logrado que se le dé 20 miligramos por vía oral de melatonina en la noche. Hemos logrado como una cosa que yo ni pensé que se iba a lograr, que literalmente mantengan luces blancas durante el día y en la noche atenúen las luces y pongan luces amarillas, o las atenúen o las quiten. O sea, que recuerden el ritmo circadiano. Tengo 3 o 4 papers que muestran que en pacientes graves en terapia intensiva o tomar estas medidas tiene una repercusión muy interesante desde el punto de vista clínico, como variable única que se han modificado en los estudios. O sea, no hubo otras variables modificadas. Por lo tanto, esto tiene una valía también sustancial. Y con este perfil de integralidad, los resultados son estos que acabo de comentar. Hemos sugerido el uso paralelamente, posible uso de cúrcuma, posible uso de colchicina, porque saben que inhibe la migración leucocitaria y esto podría frenar un poco esta tormenta inflamatoria per se. Hay que tener en cuenta que los fármacos que se han utilizado de los anticuerpos antimonoclonales, incluso los inhibidores de interleuquina 6, incluyendo el toxizumab, así como otros fármacos de perfil antiinflamatorio, han dado un resultado bastante tenue. Por tanto, literalmente, posiblemente, hoy en día la ortomolecular indirectamente vive una etapa de éxito donde se aplique en los pacientes graves, porque los resultados están siendo absolutamente gloriosos. Y literalmente, esto es un tema que duele cuando ves que cada día se pueden morir 700, 800, 900 personas y que estas cosas no se estén utilizando, que cuestan 4 duros. El mismo tema de la hidroxicloroquina y la comparación con los anticuerpos antimonoclonales y con los demás fármacos es un tema de coste farmacéutico. Y lo más jodido de todo esto, y que realmente yo me siento aludido, es que los profesionales sanitarios seguimos, sobre todo los médicos, seguimos siendo absolutamente incoercible a pesar de la evidencia y a pesar de que se nos están muriendo los enfermos. Ten en cuenta que el protocolo ha sido pedido por 5 o 6 hospitales en toda España. No sé cuántos lo estén aplicando o no. Hay una sensación de miedo tremenda a la hora de aplicar el protocolo o no,
porque claro, evidentemente esto viene el comité de ética, te viene cuestionando, te viene el gobierno, te viene a cuestionar, y bueno, y esto puede pasar por cualquier cosa bastante negativa para el individuo que se atreva, literalmente. Por eso yo cuando me preguntan de esto, hago mención positiva a la doctora María Alejandra, porque ha sido literalmente corajuda para intentar establecer el protocolo del hospital, y los resultados ahí los vamos teniendo. No para nada les puedo decir que esto sea la maravilla del mundo, pero creo que es objetivamente razonable los datos que vamos teniendo, y que además se ha basado en un raciocinio molecular de lo que está pasando en estos individuos. Ahora hemos logrado que se apruebe, está pasando por el comité de ética, que se apruebe el uso de oxigenación hiperbárica, porque si literalmente el 50% de la información con respecto a que este virus vía glucoproteína del spike tiene afinidad por la porfirina, libera el hierro, desoxigena la hemoglobina, entonces la cámara hiperbárica podría ser muchísimo mejor que los ventiladores mecánicos, sobre todo, sin lugar a dudas, a los ventiladores que no necesitan ser invasivos. Pero desde el punto de vista conceptual, la posibilidad que tiene la oxigenación hiperbárica de hacer llegar oxígeno a la célula por una vía que no es la hemoglobina, porque esto es un tema conceptual, la mayoría de los médicos siguen pensando que la oxigenación hiperbárica oxigena a través de la hemoglobina. No oxigena a través de la hemoglobina, oxigena a través de una vía paralela a la hemoglobina. Y esto es muy importante. Realmente es una herramienta que vamos a ver si se pone en práctica pronto. Ya te digo que hoy está pasando el comité de ética, y si está, ya tenemos la unidad de cámara hiperbárica que a través de nosotros, de la sociedad, ha sido gestionada para que se preste al hospital con coste cero, para que se pueda aplicar en estos enfermos. Realmente el gran problema que tenemos, yo creo, hoy en día es que hay 1 millón de expertos que hablan del tema del coronavirus, y que desgraciadamente cuando zarandeas la parte molecular, conceptos moleculares básicos se caen, pero ¿de qué manera? Y se hacen expertos en muy poco tiempo. En segundo lugar, nosotros que no somos expertos en nada, sino que intentamos ser racionales, pues intentamos aportar herramientas y medidas que bajo un raciocinio que tiene en cuenta la biología molecular, y sin lugar a dudas, por estar en la oposición, pues es difícil que se pongan en práctica. No obstante eso, y para terminar mi alusión con respecto a los comentarios que hemos hecho, yo quería pseudo trasladar una pregunta al doctor Ovirne, porque a mí me parece sobre todo crucial, muy interesante, el uso de la ozonoterapia en etapas iniciales, sobre todo de la infección. Porque hay mucha gente hablando de la ozonoterapia, y yo creo que la ozonoterapia, personalmente, no tengo experiencia alguna en ozonoterapia, solo intento entender el mecanismo de acción de la misma. Sería un arma de doble filo, posiblemente un paciente con, evidentemente, ya una tormenta de citoquinas inflamatorias importante. Sin embargo, su acción en etapas iniciales podría ser preponderantemente interesante. En Ibiza, aquí en España, hay un hospital que ya está utilizando la ozonoterapia como parte de su protocolo, con resultados aparentemente interesantes. Realmente aquí nadie se quiere mojar, porque evidentemente esto es un tema extremadamente complicado. Fíjense ustedes que hay hospitales en que están queriendo hacer estudios en plena situación dramática, donde se están muriendo cada día un camión de gente, y están queriendo hacer estudios, o sea, con un grupo placebo. A ti te voy a dar y a ti no te voy a dar. ¿Qué le vas a dar o qué no le vas a dar? Lo que le vas a dar tiene racionamiento desde el punto de vista bioquímico como para tomar la medida. Pues caramba, es muy duro a este grupo darle y a este grupo no darle. Finalmente, es un tema que está pasando, y por eso yo creo que en muchos sitios pues temen a abrir la información con respecto a lo que finalmente se está llevando a cabo o no. Y sin contarte que, sin lugar a dudas, habrán grupos de médicos que lo harán muy bien, y habrán grupos de médicos que le interesa menos y que tienen menos conocimiento y que lo harán peor. Y esto trae consigo que la línea final del resultado puede que no sea la ideal. Pero bueno, cuéntanos qué te parece a ti desde el punto de vista inicial, sobre todo. Bueno, básicamente, con respecto a la ozonoterapia, habría que pensar en 2 posibilidades. Una que sería la ozonoterapia menor, por ejemplo, en el cual se ha propuesto incluso 5 centímetros de sangre con 5 centímetros de la mezcla oxígeno-ozono a 70 microgramos, se succiona fuertemente y se aplica intramuscular.
esto podría hacerse como un mecanismo que favorecería una actividad de poner al sistema inmunológico en acción, digamos, ponerlo presto, atento ante la acción de tipo preventiva. Y sería lo que uno puede hacer semanalmente y de hecho, por ejemplo, en la familia lo hemos estado haciendo y con muchos pacientes lo hemos estado haciendo ya desde el momento del sentido preventivo. Otro sería ya la... Disculpa, Arturo, un segundo, pero esa vía que tú acabas de mencionar, ¿tiene efecto antivirucida o solo para estimular el sistema de antioxidación endógeno? Es decir, se supone que hay efecto antiviricida, mas no está estudiado con respecto a el SARS-CoV-2. Por lo tanto, con otros virus se ha encontrado que indudablemente las personas que hacen este tipo de aplicación pueden tener un mecanismo inmunológico más capaz de enfrentarse frente al virus. No sabemos si porque lo haga o porque tenga acción viricida directa o porque simplemente el sistema esté más capaz de enfrentarse al virus. Pero evidentemente que esta técnica que antes se utilizaba, o sea, el protocolo básico es 40 microgramos de la mezcla con la sangre. Ahora se ha propuesto elevarlo a 70 microgramos con la finalidad de tener una acción más eficiente. Ahora, puede ser bien interesante porque incluso se ha hablado de que esta autohemoterapia menor podría operar como una especie de vacuna en la persona que ya ha tenido la enfermedad. Y esto podría ser muy interesante para aquellas personas que, por ejemplo, habiendo salido del COVID, pues no vayan a recaer, porque estamos sorprendiéndonos ahora de que pacientes en China están volviendo a recaer habiendo salido ya de la enfermedad. Entonces, en este caso podría tener esa utilidad. Las otras formas de uso serían la autohemoterapia mayor, en la cual cogemos 150 a 200 centímetros de sangre, los mezclamos con 150 a 200 centímetros de ozono en una concentración que para este caso puede estar entre 30 o 40 microgramos. Indudablemente, allí hay dos acciones importantes. Uno, la fase 1, que es muy corta, que sería la producción de peróxido de hidrógeno, la cual va a aumentar entonces por un estrés oxidativo moderado y controlado, va a aumentar la capacidad antioxidante del cuerpo y la glutatión peroxidasa, la catalasa, etcétera, se aumentan. Pero por otro lado estaría la formación de los ozónidos de alquenales que tienen actividad claramente antiinflamatoria y que por los trabajos del profesor Bocci se pudo observar que estos alquenales tenían la posibilidad de trabajar sistémicamente, o sea, tenían la posibilidad de actuar, como son muy diversos, de actuar en el pulmón, en el riñón, en el hígado, etcétera, y que por lo tanto tienen un efecto ya a largo plazo, porque este es el efecto a largo plazo, que sería con respecto a modulación de la inflamación. Yo tengo de todas maneras la idea de que los pacientes que más se están complicando son aquellos que tienen inflamación mínima persistente de bajo grado. Y eso es un punto muy importante de tenerlo en cuenta, Jorge, porque nos hace pensar en una cosa clave. De que yo pienso que después de esta pandemia la gente va a tener que empezar a pensar en medicina preventiva, en el sentido de la dieta, en el sentido del ejercicio, en el sentido del control cuerpo-mente, es decir, de todos aquellos factores que realmente no nos tienen inflamados, porque si yo estoy inflamado, pues indudablemente tengo muy mal pronóstico frente a un paciente que esté bien en ese sentido. Ahora, el otro punto es que se produce la activación del NRF2, que es un factor de transcripción muy importante activado por el ozono y que va a tener papel en los procesos de reparación y que por tanto va a ser un punto clave. Y el otro punto con el ozono es la acción sobre la curva de disociación de oxígeno. De hecho, toda la acción más importante, aceptada incluso por gente convencional, es que el ozono es ideal en enfermedad vascular periférica y en todas estas patologías donde hay hipoxia tisular. Entonces, si estamos pensando que puede ser que sí o que puede ser que no, porque como nos dice Carlos, el modelo que presentaron los chinos es un modelo computacional, pero que si fuera a ser posible que hubiera un problema en el uso del oxígeno, pues indudablemente aquí estaríamos favoreciendo con el ozono esta situación de terreno hipóxico que se podría estar presentando tanto en la patología como a posterior. Porque lo que hemos visto en las autopsias que estamos leyendo es que posiblemente los pacientes que se están
sanando van a quedar muy problemáticos, van a quedar con pulmones lesionados, van a quedar con fibrosis pulmonar, van a quedar con una serie de manifestaciones que harán que estos pacientes posiblemente tengan entonces fenómenos de patología pulmonar subsecuente a esta situación de haber sufrido un coronavirus. Entonces yo pienso que el ozono indudablemente tiene varios puntos de acción. Hay que recordar que el ozono, al igual que la vitamina C, y que muchos de los nutrientes ortomoleculares son pleiotrópicos, es decir, no tienen una sola forma de actuar, tienen muchas formas de actuar. Y si estamos considerando el concepto de medicina en redes, pues hoy día sabemos que cuando yo tengo una sustancia que es capaz de actuar en varios niveles de la red sistémica, pues indudablemente la respuesta de autorregulación va a ser una respuesta satisfactoria. Sí, ¿se escucha? Sí, ya, Efraín, por favor, que Efraín está con el apagado. Espérate, Efra, estás apagado, Efra. Estás apagado. Avísenle por el chat, está apagado. Bueno, de todas maneras, yo tengo la... Es complicadísimo. No, estoy apagado. Estoy aquí. Ya volvió Efraín, contanos. Ya estamos bastante avanzados en la hora. Y, ¿me están escuchando? Sí. Está bien. Voy a dejar estaba preguntando a Rosa si hay algunas preguntas, porque eso entra por la llave maestra, no llega para mí las preguntas, ella lo tiene que hacer. Mas quería dejarles una pregunta para todos los que estamos aquí reunidos y que aprovechen esa pregunta para eventualmente cesar nuestra participación. Ya estamos 90 minutos en el aire. Esto abre espacio para que lo podamos hacer, porque material hay mucho para conversar todavía. Y entonces quería darles la opción de responder. Bueno, estamos viviendo el problema de la pandemia. Cómo ha nacido y cómo va a evoluir, probablemente vamos a descubrir en el futuro. En el futuro que viene. Además, tenemos dos preocupaciones y eso quería oír la opinión de ustedes. Al paciente, alguna hora vamos a tener que volver a trabajar, va a tener que haber un levantamiento, o sea, vertical o total, para que las personas vuelvan al trabajo. Entonces, principalmente para aquellos pacientes que son de alto riesgo. Yo particularmente solo tengo pacientes con alta comorbilidad. Nosotros no estamos atendiendo a pacientes, solamente estamos resolviendo vía WhatsApp los problemas. No estoy viendo pacientes nuevos. Estamos manteniendo el tratamiento de pacientes complicados con un plantón y con puertas cerradas por enquanto para mantener la cuarentena solicitada por el gobierno. Más irónicamente he visto que la incidencia de COVID o del coronavirus en nuestros pacientes ha sido tan bajo, es decir, insignificante. Otros pacientes tienen un nivel social, económico, intelectual aventajado que les ha hecho quedarse en casa, o todo lo que ha sido hecho para ellos, inclusive dentro de la comorbidad, de alguna manera ha establecido un nivel de homeostasis. Entonces, vamos a volver a trabajar. Un médico de 82 años el otro día publicó una materia diciendo de que él tomaría hidroxicloroquina durante 7 días como un mecanismo profiláctico y tendría una protección para los próximos 60 días caso haya una invasión de virus. La idea sería interesante porque para tener una grave infección depende del volumen de virus y del tiempo de exposición. Nosotros somos médicos y se pueden presentar pacientes que son portadores del COVID y que eventualmente no tengan síntomas ninguno y solamente van a presentar los síntomas 3, 4, 5 días que ya han tenido alta o que pacientes que no han precisado ser internados o pacientes que han sido internados y han sido tratados y todavía presentan PCR, presentan VHS, presentan fecitina alta, etcétera. ¿Qué ustedes sugerirían eso como un planteamiento para antes y para después? Porque no todo el mundo va a estar contaminado cuando nos vamos a volver al mercado del trabajo y tenemos que evitar los picos.
¿Será que con esas medidas podremos evitar los picos? Y también aprovecho el momento para agradecer la participación de todos ustedes. Fue un maravilloso momento de estar todos juntos. Acompañen las otras redes sociales, nos acompañen vía las redes sociales, que estaremos siempre disponibles para mantenerlos informados sobre todo aquello que sea necesario sobre esta área. Gente, muchas gracias y paso primero la palabra a Artur para que él hacer sus consideraciones finales. Bueno, yo pienso aquí que hay un punto importante de tener en cuenta. Ahora más que nunca, porque siempre lo hemos estado haciendo en hablarle al paciente de que necesita cambiar su estilo de vida. Ahora más que nunca es el momento de que la humanidad entienda de que necesita cambiar el estilo de vida, que hay que seguir los 4 principios básicos de Hipócrates, que es la alimentación, el ejercicio, el equilibrio cuerpo-mente y el cuidado de la toxicidad medioambiental. Y que hay que trabajar sobre esto. Que con respecto, por ejemplo, a la alimentación, tenemos que tener una alimentación que sea más alcalina y más antiinflamatoria. Y aquí es importante rápidamente recordar que cuando hablamos de alimentación alcalinizante, nos estamos refiriendo es al microambiente extracelular, no a la sangre. Porque he leído algunos blogs o algunos artículos que dicen que con la alimentación no se puede alcalinizar la sangre, y es que a nadie le interesa alcalinizar la sangre tiene que estar entre 7.35 y 7.45 y punto. Pero en cambio, el microambiente celular, y particularmente hay que saber que el colágeno puede actuar como un tamponador mecánico que atrapa radicales ácidos, y por eso el equilibrio y esta curva 3 de la mañana, 3 de la tarde como fase ácida y 3 de la tarde, 3 de la mañana como fase alcalina, nos permite explicar que allí es cuando tratamientos de desintoxicación y sobre todo una dieta de formadores de alcalino, de alimentos formadores de alcalino, porque cuando hablamos de alimentación, hablamos de alimentos formadores de ácido, alimentos formadores de alcalino. Entonces, que haya la ley del AHAM, 70% alimentos formadores de alcalinos y 30% alimentos formadores de ácido, y eso nos permite entonces mantener un estado de químico de la matriz extracelular más aceptable para las condiciones tan realmente caóticas del mundo moderno en el que estamos viviendo. Por otra parte, la importancia, y Jorge nos está poniendo por Instagram todos los días, ahí lo vemos muy juicioso haciendo ejercicio, realmente la importancia, saber de que el ejercicio moderado y controlado permite una modulación de las citoquinas y por lo tanto nos va a ayudar a que no haya exceso de citoquinas proinflamatorias, sino que más vale podamos inducir tolerancia inmunológica, que es otro punto importante de tener en cuenta. Sobre medicina cuerpo-mente se ha hablado muchísimo, la importancia del control a través de la respiración de lo que se llama rata de variabilidad cardíaca, que permite entonces que con técnicas de respiración yo pueda equilibrar simpático y parasimpático. Y finalmente, pues, tener acciones desde lo ortomolecular para disminuir la acción tóxica que tienen los metales pesados y muchos de los componentes que sabemos son tan dañinos y peligrosos. Entonces yo pienso que este es el gran momento para hacerle entender a la sociedad humana que necesita hacer un cambio orientado hacia crear un terreno de matriz extracelular que garantice una condición que no favorezca el estado de exceso de inflamación. El profesor Karl Nathan de la Universidad de Cornell nos ha hablado de la diferencia entre inflamación fisiológica benéfica y la inflamación patológica, que puede tener 2 formas. Arturo, un minuto solo te pedir. Yo tengo una urgencia, yo voy a tener que salir de la reunión, solo quería avisarles. Asumes tú la reunión. Todavía tiene Jorge que se despedir y Carlos. ¿Está bien? Por favor. Perfecto, nada más. perfecto. Muchas gracias. Okay. Fue un placer ver todos ustedes. Se cuidan. Entonces, decíamos de la importancia que tendríamos entonces de controlar la inflamación de bajo grado, que posiblemente es la más destructiva que tenemos en este momento y que yo me atrevería a decir que por lo menos cercano al 80% de los seres humanos de este planeta están en low grade inflammation, inflamación mínima persistente de bajo grado, que es lo que crea ese terreno para toda esa tremenda cantidad de enfermedades crónicas y degenerativas. Carlitos,
por favor, danos tu cierre. Muy bien. ¿Ah? Bueno, bueno, nuevamente me pareció muy interesante. Creo que quien nos está acompañando son 79 personas. Creo que hubo información de un buen nivel, aclarando conceptos, ideas, propuestas, ¿no? Y basado en lo que dijiste, obviamente, concuerdo plenamente que cuestión de alimentación es muy importante, actividad física, modular el estrés, desintoxicación, ¿no? 4 pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida, ¿no? Claro que sí, mi perfil de pacientes también son pacientes que son mucho más complicados, normalmente ya tienen una patología de base, etcétera. Y sí, obviamente estoy trabajando en esa cuestión de readecuar, ¿no? Completamente cómo era la rutina de mi clínica, por ejemplo, para poder dar una mejor asistencia a sus pacientes y cómo hacer. Prácticamente todo paciente que volví a ver desde que se amenizó la cuarentena y hay necesidad de acompañar a los pacientes antiguos, porque también no estoy atendiendo pacientes nuevos. Le estoy pidiendo, además de los exámenes de regresión de cadena de polimerasa, las inmunoglobulinas, ¿no? Y obviamente todo el perfil metabólico, todo el perfil bioquímico, marcadores de inflamación, etcétera, ¿no? Para colocar a esos pacientes en mejores condiciones en relación a calidad de vida, trabajando la inmunidad, ¿no? Acrecentando eso que dijiste, sí me gustaría pasar algunos recados, ¿ah? Porque obviamente se tocó la cuestión de vitamina C, se tocó algunos nutrientes, etcétera, ¿no? Por favor, cuando hagan algún tipo de divulgación que tienen que hacer, tienen que divulgarlo todo lo que es bueno, todo lo que es positivo. Jorge que dijo, es el momento donde tenemos que actuar, ¿no? Y no necesariamente estar esperando que salgan los trabajos, las evidencias. Claro, soy una persona que me gusta mucho ver siempre, cuando reviso un artículo científico, siempre veo el lado positivo y el lado negativo que tiene eso. Coloco en la balanza y obviamente trato de extraer lo que es la mejor información, ¿no? Y en relación al trabajo que se está hablando actualmente de la hemoglobina, de las porfirias y demás, que me parece muy interesante, como dije, que es un principio, es un inicio, porque posteriormente se harán trabajos en vivo, se harán trabajos en animales, se harán trabajos y probablemente mucha más información de aquello que se ha planteado va a aparecer, ¿no? Si los mecanismos van por vía de las porfirinas, si el mecanismo va por vía del factor inducido por hipoxia, si va por la cuestión. Lo cierto es que el paciente tiene un grado de hipoxia celular y eso está confirmado, ¿no? Todos los colegas que trabajan en terapias intensivas y demás, ¿no? Lo primero que me dicen, Carlos, la velocidad con la que cae la saturación del oxígeno está directamente relacionado a la gravedad del cuadro. Comienza a caer, llegó a 95, ya comenzamos a parar las orejas. Llegó a 90, el paciente comienza a complicarse. Bajó, llegó a 70, ya saben que es cuestión de horas para que ese paciente comience, o sea, parece que el paciente termine en óbito, ¿no? Las medidas, todas esas que estamos hablando, tienen que ser introducidas lo más rápido posible, lo más tempranamente posible. Dejar los tratamientos un poco más agresivos tal vez para los momentos más adecuados, ni muy tarde ni muy temprano, como por ejemplo el uso de corticoides. Mucho cuidado con la fase de replicación viral por el uso de corticoides, que sabemos que eso acelera, mas después que pasó la fase viral, ¿no? Ya que este virus tiene un tiempo de vida de 5 a 7 días, una vez confirmado que el virus está negativo, obviamente que hasta el uso de corticoides viene a ser una herramienta importante para el tratamiento. Creo que herramientas existen muchos. Sí, lo que sería leviano en este momento es decir que existe la fórmula o el tratamiento o el tal medicamento es anti-COVID, ¿no? Eso está dando mucho dolor de cabeza en el Brasil, ¿no? Felizmente ninguno de nuestra área, mas sí hay médicos de otras áreas, ¿no? Hablando de sueros, de tratamientos anti-COVID, ¿no? Por el momento no existe ni el antiviral específico para el COVID-19,
¿no? Ni la vacuna, porque el momento que aparezca todo el mundo va a saber, todo el mundo está detrás de eso. Más como dije, dejemos que el virus continúe el camino que está siguiendo del estudio de las vacunas, del estudio de los antivirales, y vamos a centrarnos en nuestros pacientes, porque ciertamente si le mejoramos las condiciones de vida, mejoramos la inmunidad, reducimos los marcadores de inflamación, reducimos el estrés oxidativo en nuestros pacientes, si ellos llegan a pegar el virus, llegan a enfrentarse a ese problema, ciertamente el resultado va a ser diferente. El número de óbitos, el número de complicaciones debe y tiene que ser menor a lo que está ocurriendo actualmente. Bien, con eso quiero cerrar mi participación. Agradecer, y quien tiene interés, por pedido de varios amigos, ¿no? Me pidieron para dar una clase sobre del punto de vista del virus y todos los problemas que él hace, hablando inclusive de posibilidades terapéuticas que existen, ¿no? Hay algunas evidencias, sí, no necesariamente en relación específico al COVID-19, más a los otros tipos de coronavirus, y eso iremos a discutir mañana. Entonces, quien quisiera asistir, les invito, estoy dejando en el chat, ¿no? el link, ¿no? Al cual ustedes pueden adherirse y poder recibir mañana, minutos antes de comenzar la clase, van a poder recibir el link para poder accesar y poder asistir a una clase que va a durar durante 4 horas. No tiene ningún costo, no tiene ningún costo, entonces es gratuito. Lo único que estamos pidiendo es donación de material para poder ayudar a gente como, por ejemplo, material descartable, etcétera, esas cosas. ¿Ok? Vamos a juntar y vamos a donar para personas que lo necesitan. Ya tenemos casi 100 inscritos, más quien quiera participar está totalmente invitado a ese curso. Por lo demás, gracias y hasta una próxima oportunidad. Bueno, Carlos, muy amable, y quisiera entonces que Jorge nos diera su cierre para ya darle fin a esta reunión. Bueno, la verdad es que llama la atención que situaciones de este tipo catastróficas a nivel mundial sean una de las pocas que nos hacen unificarnos en la lucha contra algo. El ser humano literalmente es jodido, y como decía un gran paciente mío, de los primeros que tuve, mientras más conozco al hombre, más quiero a mi perro. Y no quiero ser derrotista, soy absolutamente optimista. Mira, si soy optimista, que los que me conocen saben cómo soy, y intento empujar las cosas hacia adelante todo lo que puedo. Yo creo que estamos viendo una situación absolutamente dramática. Posiblemente los que sobrevivamos a esto, si es que así podemos decirlo, en unos meses más adelante, jamás nos vamos a enfrentar a una situación como esta, ojalá. La situación tiene un nivel de incertidumbre brutal, no solamente por lo que está aconteciendo, sino por lo que se espera. Realmente hay datos preliminares de que es posible de que haya que hacer cuarentenas cada 4 o 6 meses por los próximos 2 años, porque la capacidad de reinfección del virus es muy alta. Tengan en cuenta ustedes, mañana mostraremos, saben muchos de ustedes que tenemos una reunión mañana sobre esta hora, que hemos tenido que repetir porque la hicimos el lunes y tuvimos un gran problema. Eran 100 plazas y se inscribieron 618 asistentes, entonces fue dramático, se quedó afuera mucha gente. Y mañana la vamos a repetir. Y realmente lo que estamos viendo hoy en día nos va a generar una marca sustancial en términos de situación social y de situación de poner en prioridad cosas que hasta ahora no lo hacíamos, ¿no? Ojalá y la memoria no sea tan blandengue que esto se escape. Es muy importante que así quede. Yo solamente quiero cerrar con lo que yo haría desde el punto de vista de tentativa de manejo de un paciente sano. Sí, la mayoría de los que nos están viendo son sanos. Yo creo que tenemos que preocuparnos de varias cosas, como bien decía Arturo, un plano bastante más amplio. Sin lugar a dudas, yo me voy a centrar en lo que yo llamo los 6 jinetes. Estos son, no son los 13 jinetes del apocalipsis, son los 6 jinetes frente al COVID. Uno es la vitamina C, no hay duda alguna. Preocúpese de tener una vitamina C, ya sea en forma tamponada, en forma esterceo o liposomada, objetiva. La saturación de la vitamina C por vía oral es muy bajita. Por tanto, no haces nada con tomar 1 gramo de vitamina C cada media hora, porque terminarás yendo al baño pronto.
lo cual evidentemente no te ayudará mucho. Posiblemente es preferible que utilicemos 250, 500 miligramos cada 4 o 6 horas durante el día, y con esto vamos a tener un beneficio bastante más notable. Estoy hablando de los 6 jinetes. Estos 5 son los que más experiencia ha habido de ellos sobre enfrentar situaciones de pandemias de virus a nivel internacional de los años 70 hasta la fecha. Hay muchos antivirales muy interesantes, pero en esencia, señores, estamos escribiendo la historia. Esto no había pasado jamás y no se entiende objetivamente cuán bien podemos hacer con uno u otro. Por tanto, los que más han dado resultados son estos. Vitamina C, en esas dosis que le estoy diciendo, si tienen la posibilidad de tomar liposomada con el 10% de esa concentración en liposomada, ya tenéis, porque conocéis que la liposomada tiene una capacidad importante de llegar a la célula de forma bastante más sencilla y menos difícil. Luego, intenta impregnarte de vitamina D. No hay duda alguna, esto yo creo que es absolutamente indudable. Nadie pone en duda los beneficios de la vitamina D para el sistema inmunológico. Entonces, la impregnación de vitamina D, la pregunta que tenemos que hacerle es: ¿este individuo ha dosado vitamina D o no? No sabemos qué nivel tiene. ¿Toma vitamina D o no? No toma vitamina D, pues si no toma vitamina D, usemos una dosis de impregnación entre 20 y 40.000 unidades días, por lo menos 72 horas. ¿Por qué 20 o 40.000? 20 si tiene menos de 45, 50 kilos, y por encima de 50, 70, 80 kilos, 40.000 unidades. Objetivo: impregnar. Dosis de manutención, 6 a 8 unidades, 8.000 unidades día, por lo menos 2 meses, 3 meses, que es lo que esperemos que esto empiece a ya tener otros vestigios de corrección en este tiempo. Y sin lugar a duda, a esto salta, que es una dosis medianamente alta para muchos, los que de alguna manera hacemos ortomolecular casi pura, usamos dosis de este tipo hace mucho tiempo, pero en cualquier caso podríamos agregarle 50 microgramos de vitamina K2 para que no se maltreche el calcio que se va inmovilizando de un sitio a otro. Sin cobre, sin absolutamente necesario para transformar linfocitos T en B. Por tanto, 25 miligramos como mínimo y ojalá 50 miligramos día. Si lo tienes que usar asociado al cobre, que es lo ideal, porque el zinc cobre saben que modula una enzima muy importante en el organismo, sobre todo el sistema de oxidación endógeno, entonces utilizar 1.5 miligramos de cobre por cada 25 de zinc o 4 miligramos de cobre por cada 50. Selenio, 100 a 200 microgramos. ¿Dosa selenio? ¿Tienes el valor de selenio del paciente? No, pues entonces empieza con 200 microgramos por lo menos el primer mes y luego bajas a 100 microgramos. ¿Qué pasa? Que tienes un paciente con una patología tiroidea, le vas a hacer más beneficio todavía. Por lo menos esto pensando en los próximos 2 o 3 meses. Y magnesio, si vas a utilizar magnesio que sea aminoquelado. Ojalá un glicinato de magnesio, por ejemplo, 600 miligramos al día. Ahora, estos 5 han sido los más estudiados. Yo voy a agregar uno que tiene que ver mucho con todo lo que ustedes estaban comentando, y estamos trabajando con un grupo alemán que nos ha contactado directamente por un vídeo que pusimos en nuestro canal de YouTube, que además yo no sabía que tenía canal de YouTube, porque de repente dícenme la que lleva las redes, pues es que tienes un canal, tienes que ponerlo ahí, pues ahí lo pongo y ya está. Pues ese vídeo ellos lo vieron y nosotros hacíamos alusión a la necesidad imperiosa tanto de cómo activar el sistema inmune de nuestros individuos, nuestros pacientes, de la gente en el día a día que está haciendo su vida y que aparentemente está sana. Debemos preocuparnos por su potencial inflamatorio. Como bien decía Arturo, bien decía Carlos, bien decía Efraín, estamos todos de acuerdo en que una de las cosas que objetivamente está marcando, mañana mostraré una diapositiva que le rompe el corazón a cualquiera, el tramo más importante del ingreso en terapia intensiva de 25 a 49 años, son en individuos que tienen unos niveles extremadamente elevados, un tercio por encima de la base de los niveles elevados de respuesta de citoquina inflamatoria, desde interleuquina 6, factor necrótico tumoral alfa, hasta el dímero D y la procalcitonina. O sea, es aberrante, lo cual condiciona objetivamente que lo que favorece que un individuo se complique, sobre todo individuos jóvenes, durante esta infección, en gran medida tiene relación con su estatus inflamatorio. Entonces, señores, por lo menos 1,5 gramos de EPA y 800 a 1 gramo de DHA cada día. De hecho, en Buena Lid, ya sugiero yo que los primeros días, si puedes doblar esta dosis, si es que no eres usuario de EPA y DHA, porque la mayoría de nosotros seguro que tomamos de hace mucho tiempo. Si no eres usuario de EPA y DHA jamás, yo sugiero que se utilicen hasta 3 gramos de EPA y 2 gramos de DHA los primeros 10 días para impregnar en membrana, porque no sabes cuándo te va a pillar este bicho. Si te pilla este bicho, después de esos 10 días vas a tener un mejor estatus inflamatorio. No hay duda alguna que teóricamente hace falta entre 30 y 45 días para que se impregnen todos los ácidos grasos por el turnover de membrana que tiene. Pero logrando una dosis así como la que le estoy comentando los primeros 10 días y luego bajáis a 1.5,
gramos de EPA y de DHA entre 800 y 1 gramo, y ya estaríamos hablando, ojalá en forma de triglicéridos natural o resterificado o en forma de fosfolípidos. Y estaríamos hablando de 6 herramientas potenciales para intentar que el paciente sano se convierta en un paciente que evolucione negativamente con el COVID-19. Muchísimas gracias a todos y espero, me ha gustado muchísimo ver a nuestros grandes amigos, a Arturo, a Carlos, a Efraín. Nos vemos cada 5 minutos porque estamos compartiendo mucha información siempre, pero es un agrado enorme que hayan estado todos ustedes y que de alguna manera se vea la preocupación por el profesional de la automolecular, de la medicina integrativa, hacia el mejor abordaje que necesitamos en estos días de forma crucial. Nosotros estamos viviendo, somos el peor ejemplo de lo que está pasando, literalmente hablando, sobre todo en el ámbito hispanoamericano. Y gracias a eso, forzosamente hemos adquirido cierta experiencia en lo que está pasando por el feedback constante que tenemos de la evolución de nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Me despido de ustedes. Ya para mí aquí son casi las 7, bueno, 7:53, porque estoy en Canarias, 8:53 en la península. Y ya mi mujer me ha llamado 3 veces que llevo 5 días llegando tarde a casa. Yo que nunca llego de día, pero ahora estoy llegando de día. Todavía queda día por aquí. Muchísimas gracias a todos y que no pierdan el ánimo, que sigan intentando hacerlo mejor cada día. Yo creo que esto es un gran momento que nos ha dado la vida para mostrar de que somos capaces de ser racionales, de tener conocimiento que todos los días masticamos en nuestras consultas y que lo podemos llevar a la práctica para mejorar la situación de tantas y tantas gente que están muy enfermos hoy en día. Muchísimas gracias. Bueno, Jorge, muy querido, muy amable. Ha sido un gusto verte. Un abrazo a tu esposa, por favor. Y ante todo, pues a todo este grupo de compañeros médicos que han estado conectados el día de hoy, pues les damos las gracias, especialmente a Rosita, que es la persona que tuvo esta idea, que ha logrado aglutinarnos a todos aquí para ponernos a hablar de un tema que realmente tiene en vilo a la humanidad, porque tal como decía Jorge, esto nunca había ocurrido, por lo tanto nadie tiene la experiencia ni nadie puede decir que tiene la llave maestra para la solución. Por tanto, todo lo que podemos aquí aportar va a ser valioso. Es importante, como decía Carlos, que tengamos el estudio, que miremos los papers, que los analicemos fríamente, lo positivo y los negativos, para que todo aquello que vayamos concluyendo indudablemente sea para el beneficio de toda esta humanidad que por primera vez creo que ha visto que estamos en peligro. Muchísimas gracias a todos. Por favor, cuídense y damos aquí por terminado el conversatorio. Gracias, Rosita, por tu idea. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Ovirne. Gracias, doctor Cubrias. Ha sido en realidad muy valiosa su participación desde los lugares en los que estamos. La maravilla de esta época, a pesar de la crisis, es que las redes nos pueden contactar, nos pueden comunicar y nos pueden mantener ahí, en esa comunicación constante. Desde Perú les agradezco y a todos los asistentes en la sala, yo creo que sí les va a ayudar mucho todo lo que ustedes han compartido el día de hoy. Felicitar al doctor Cubrias por el trabajo que está haciendo en España y por ese protocolo que yo creo que ya está haciendo historia en la medicina, historia en la nutrición. Al doctor Arturo también porque la vitamina C salió a la luz y realmente está posicionándose en un lugar importantísimo. Al doctor Efraín Olseguer, que es el maestro de todos nosotros, creo que siempre está ahí monitoreando lo que cada uno de nosotros hace. A Carlos Jaldín, que también con sus aportes nos da y nos crea la controversia entre todos nosotros. Y a todos nuestros amigos en común, porque conocemos a muchos de los que están en la sala, tanto de Chile, de Ecuador, de Colombia, de El Salvador, de Argentina y de todos los países que se han contactado el día de hoy. Muchas gracias. Esperamos seguir manteniendo el contacto y hacer este tipo de conversatorios que nos ayude a obtener las herramientas necesarias para ayudar a nuestra población. Perú hasta el día de hoy tenía casi 11.500 casos de infectados y 256 muertos. Es una realidad que nosotros la estamos viviendo todos los días y quienes estamos en casa estamos tratando de ver cómo aportamos y cómo ayudamos, y creo que los profesionales de la salud están ahí ávidos de recibir la información y de capacitarse, de informarse. Muchas gracias a todos ustedes, esperamos volverlos a ver pronto. Saludos, Nelia, que te estoy viendo ahí.